¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por su puntualidad. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Gracias por su puntualidad. Comencemos. La clase anterior hemos dado algunos conceptos de lo que es la administración y tenían una tarea, ¿no? Enseguida vamos a revisar la tarea. Hemos visto de que la administración tiene mucho que ver con objetivos, ¿no? O sea, la idea de la administración, y lo vamos a ver con mayor profundidad en el siguiente capítulo, es la de alcanzar ciertos objetivos. Se nombra un administrador y se le encarga el alcanzar ciertos y determinados objetivos predefinidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino que no, no sé si estará funcionando, pero dentro de la facultad hay un comedor universitario, ¿no? El comedor universitario es una instancia en la que la universidad provee alimentación a aquellas personas que provienen del interior del departamento, del interior de la república, o incluso del exterior del país y que por diversos motivos no pueden pensionarse en algún restaurante para recibir la alimentación. Entonces, es una beca que busca generar algún tipo de beneficios estudiantiles a los universitarios de la Universidad Técnica de Oruro. Entonces, este comedor tiene una autoridad que es electa entre todos los que son comensales. Y a esta persona que es elegida se le llama administrador. Y él es el encargado de coordinar todo, gestionar, dirigir, lo que dice acá, ¿no? Gestionar, dirigir, controlar, manejar los recursos que le dan con el comedor, es decir, víveres, la infraestructura, el personal que cocina, etcétera, para que el comedor alcance sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Beneficiar a la población estudiantil que ha logrado ese beneficio. Cuando volvamos a las clases presenciales, no sé, la verdad, no sé si es que en estos momentos estará funcionando el comedor universitario, no lo sé, pero cualquier persona puede, inclusive si esa persona tiene familia acá, podría solicitar el apoyo del comedor universitario, ¿no? El comedor universitario creo que sirve, no sé si servirá 2
o más raciones de comida por día. Lo que sí sabía es que sirve almuerzo y cena, por lo menos. Entonces, incluso algunas personas que tienen familia acá pueden solicitar en función de que su familia tenga escasos recursos, ¿no? Entonces, por si acaso es algo que es un beneficio que está disponible para los estudiantes. El administrador, el señor ese que está elegido, les había dicho, elegido por este señor, este de rojo, el señor que está elegido por el resto de los comensales, por el resto de los beneficiarios de ese servicio, es el encargado de dirigir, controlar, gestionar, manejar el comedor universitario. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo, es decir, alimentar a la población beneficiaria. Ese es el objetivo. La administración tiene que ver con objetivos. Y en ese proceso hay algo que es fundamental, la información. Hoy día vamos a hablar de la información y también de la gerencia, porque son dos términos relacionados. Vamos a hablar de la información en sentido de que para lograr que los objetivos se alcancen de manera eficaz y eficiente, hemos hablado también de que la administración procura ser eficaz. Eficaz en el sentido de que significa que los objetivos se alcancen, ¿no? Y eficiente significa que en ese proceso de alcanzar los objetivos eficazmente, seamos lo más ahorrativos posible en temas de recursos. Entonces, la administración tiene que ver con alcanzar un objetivo de manera eficaz y eficiente. ¿Cómo vamos a alcanzar ese objetivo? Realizando algunas actividades previamente definidas. Y, obviamente, en esas actividades, en la realización de esas actividades, vamos a utilizar recursos. Eso hemos dicho que es la administración. La información está presente en todo momento. O sea, necesitamos, el administrador del comedor universitario, por ejemplo, necesita información de cuántos comensales, cuántos beneficiarios de la beca comedor tienen. Si, por ejemplo, son 200 las personas beneficiarias, él tiene que calcular los víveres, los materiales, los insumos, el personal, lo suficientemente que alcance para cocinar para esas personas, ¿no? O sea, una cocinera podrá cocinar de manera eficaz para unas 100 personas. Si son 2, necesitarán 2 cocineras, además de ayudantes. No es lo mismo cocinar para 4 personas, como en una familia, que cocinar para 200 personas, ¿no? Se requieren mayores recursos para cocinar para más personas. Entonces, es importante que el administrador conozca todos esos datos, conozca las actividades. Si por ejemplo, no le informan que el gas se ha acabado, si es que no tienen sistema de gas domiciliario, él tiene que prever el comprar, el hacer recargar las garrafas, etc., ¿no? Si no sabe él cuántas personas están beneficiadas, no va a saber qué víveres comprar, cuánto de fideo, cuánto de arroz, cuánto de verduras, cuánto de carne. La información es fundamental en la administración. Este señor, el señor de rojo, al que le hemos dicho que es el administrador, necesita retroalimentarse de la información que proviene de todo esto que hemos denominado que es la administración. Sin contar con una buena información, este señor no va a poder administrar lo que tenga que administrar. Además de que la administración, y lo hemos dicho en la clase anterior, está en un contexto, en un entorno en el que conviven otras organizaciones similares. En el caso del comedor universitario, no hay otro comedor universitario que se esté peleando por alimentar a los alumnos.
Pero sí hay muchas pensiones, ¿no? Entonces, el dueño de una pensión, el administrador de una pensión particular, que tiene escasos recursos y lo que busca es generar utilidades sirviendo comida para sus pensionados, tiene que tener información de otras empresas, de otras pensiones, de los precios que ofertan las otras pensiones en los alrededores, de los servicios extras que presta. Imaginémonos que hayan dos restaurantes que estén lado a lado. Uno agarra y dice, el almuerzo cuesta 15 pesos. El otro agarra, viendo esa información, saca un letrero y dice, el almuerzo completo cuesta 14 pesos. Recortará aquí, recortará allá, dará un poquito menos de alguna ración, etc. El otro agarra almuerzo a 13 bolivianos. Va a llegar un momento en el que ya no se pueda, ni uno ni el otro puedan rebajar, porque si no ya no tendrían utilidades. Entonces, uno agarra y dice, además, el almuerzo cuesta 12 bolivianos y además se da un refresco de cortesía. Conociendo esa información, el otro dice, además hay postre. Entonces, esa información, la información de las otras empresas, es importante, no solamente de las empresas rivales, de las empresas competidoras, sino también de las empresas que sean proveedores. Si el administrador de un restaurante va al mercado donde suele hacer sus compras y le dicen, hay un derrumbe en el camino a Cochabamba y el pollo no va a llegar. Entonces él utiliza esa información para cambiar, para tomar previsiones y en esto que es el tomar decisiones, cambia algunas cosas para que el negocio que él maneja alcance el objetivo. Entonces, hay una cosa tan o más importante que la información. Es este señor, ¿no? El gerente. Tanto la gerencia como la información son fundamentales para realizar una administración correcta. Y ahora sí, voy a revisar la tarea. La tarea decía que ustedes me tienen que mencionar 3 empresas. ¿Quién es el encargado de su administración y qué cargo tiene? Y habíamos mencionado algunos ejemplos, ¿no? El actual administrador, el que se encarga de que la empresa alcance sus objetivos. De la empresa Apple es un señor que se llama Tim Cook. Y su cargo no es el de gerente, es el de CEO, oficial ejecutivo en jefe. Habíamos dado otro ejemplo, el encargado de llevar a cabo los objetivos del Fútbol Club Barcelona en la división de fútbol, en la primera división de España, es el señor Ronald Koeman. Ahora era el señor Setién hasta hace poco, y él es el encargado de manejar a los jugadores, sus recursos, etcétera, con el objetivo de ganar el campeonato de fútbol. Pero no es gerente, se llama director técnico, ¿no? Entonces, la tarea era enumerar 3 personas que estén encargadas de la administración de alguna entidad, de alguna organización, de algún organismo, de alguna empresa. Su nombre y el cargo que ostenta. Veamos. Ahora tengo anotadas a 7 personas, bueno, no he tomado nota de los últimos que se han sumado. Leonardo Humérez, presente. Lourdes Herrera está. Saúl Álvarez, Saúl Luna está. Marco Pérez está. José Daniel está. Y Víctor Michaga. Ya está. Los 6.
3-6. Comencemos con José Daniel. José Daniel, usted ha estado en la clase anterior, así que sabe que había una tarea. ¿Qué me puede contar de la tarea? Ingeniero, buenas tardes. Yo ¿Cómo encontré está? de la empresa Sony y su encargado se llama Kazuo Hirai y tiene el cargo de administrador. Ah, caramba, muy bien. Le voy a poner participación. Víctor Hugo, ¿quién era el que me habló? ¿Víctor Hugo o Marco o José Daniel? Yo soy ingeniero José Daniel. Perfecto, lo he anotado. Am, Marco Antonio, ¿usted qué ha averiguado? Eran 3. Vamos a después volver con José Daniel. Marco Antonio, ¿qué ha averiguado usted? Lo veo desesperadamente tecleando en Google. ¿Qué está preguntándole a Google? Yo he averiguado sobre el fundador y también es el director ejecutivo de la red social de Telegram. Ah, caramba, ¿qué se llama? Él se llama Pavel Valerevich o algo así. Pavel Valerevich. A ver, voy a anotar una cosita. Vamos a volver acá. Ah, am, su compañero José nos dijo que en la empresa que él ha investigado, en una de las empresas que él ha investigado, el cargo de el señor de rojo es de administrador. ¿Cómo se llama el capo, el admin de Telegram? Valerie, ¿qué? ¿Pero qué cargo tiene? Valerevich. Él es el director ejecutivo. Director ejecutivo. A ver, otra persona. Marco Antonio ya está. Vayamos por una señorita, Lourdes. Lourdes Lilian Herrera, ¿qué ha averiguado usted? Yo averigüé de la administradora boliviana de carreteras. ¿Ya? El máximo cargo que hay es de presidente ejecutivo y lo tiene la ingeniera Ruth Ramírez Matos. Presidente ejecutivo. Gracias. Le marco asistencia y participación. Diego, ¿qué ha averiguado usted? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. He averiguado de la empresa Ende Corporación. ¿Ya? Es el señor Humberto Antonio Leigue, ¿Ah? es presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo también. Sí, sí. Gracias. Y finalmente, bueno, 2 personas me faltan. Saúl. Saúl, ¿qué ha averiguado usted? He averiguado de la empresa de cigarros Marlboro. Su gerente de administración es el señor Jonathan Kapp. ¿Cómo se llama el cargo? Sí, Kapp. El cargo. Gerente de administración. Gerente de Sí. administración. Gerente de administración. Perfecto, gracias. Le anoto. Y
Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué ha averiguado usted? Buenas tardes, ingeniero. Yo he averiguado de SpaceX y de SpaceX, Muy bien. No estaba dentro. Yo les había dicho quién era el gerente de donde el SpaceX, director pero general sería Elon Musk. Elon Musk, ¿qué cargo tiene? ¿Qué cargo tiene Elon Musk? Director general. También tengo otro, sino A ver, de director general. ya. Otro, a ver, dígame. Adelante. De Huawei De Huawei. ¿Cómo se llama el capo de sería el Huawei? señor Ring, sería el señor Deng Zhengfei. ¿Ya? Y está como Ring, ¿Qué cargo tiene? ¿Perdón? Zhengfei. ¿Ese es su cargo o es su apellido? Presidente. Presidente. Sí. El capo de la Cargo carrera es el presidente. ingeniero Franz Chinche. Él es director. El capo de la selección es un venezolano que no me cae para nada bien. Él es DT, director técnico. Pero también hemos escuchado que el capo puede ser un jefe, puede ser un director, puede ser un gerente, puede ser un secretario ejecutivo. ¿Se acuerdan del centro de estudiantes? Secretario ejecutivo. Hay muchos nombres que puede tener la persona, esta persona que voy a dibujar acá, el de rojito, ¿no? Voy a retroceder una partecita acá. Este señor de rojo, él es el encargado, el principal del proceso de dirigir, controlar, gestionar, manejar algo. Él es el encargado de la administración. Debería recibir el nombre de administrador, pero muchas empresas no tienen ese cargo. E incluso para muchas empresas el cargo de administrador no refleja todo lo que hace, supuestamente, pero en realidad el administrador se encarga de lo único que se debería dedicar la administración, es decir, de que la empresa alcance sus objetivos. Pero ya lo hemos visto, y ustedes lo han visto, hay muchas formas de denominar al señor encargado de la administración: presidente, director, DT, jefe, secretario ejecutivo, gerente de administración, presidente ejecutivo, director ejecutivo, etc. Inclusive en algunas empresas el cargo de administrador no lo desempeña una sola persona, sino un conjunto de personas. Una junta directiva, por ejemplo, un directorio es el que se encarga de la administración. La administración en ese caso no recae en una sola persona, sino recae en un grupo de personas. O sea, la empresa define cómo se va a manejar, pero esa persona en realidad lo que es administrar. Y lo que hace es gerentar. Y hoy día vamos a hablar de lo que es la gerencia. ¿Ok? La gerencia proviene de una palabra. La gerencia es el acto de gerentar. ¿Ya? La palabra gerente deriva de una palabra latina, gerens o gerentis, que significa el que lleva a cabo, el que gestiona. Entonces, el gerente es la persona que lleva a cabo, el que gestiona, el que logra los objetivos, el que lleva a cabo las actividades que nos van a conducir al objetivo.
La palabra gerencia también deriva de un verbo, ¿no? O sea, una palabra puede expresarse como un verbo o como un sustantivo. Por ejemplo, dirigir es el verbo y el director es la persona encargada de dirigir. La palabra gerencia como verbo deriva de una palabra latina también que expresada en verbo se pronuncia gerere. ¿Qué significa gerere? Llevar a cabo, gestionar, administrar. Entonces, sin importar el nombre que tenga, presidente ejecutivo, secretario ejecutivo, a esa persona le podemos llamar gerente, desde el punto de vista de que él es el encargado de llevar a cabo, él es el encargado de gestionar, él es el encargado de administrar. Entonces, cuando hablemos de gerencia, vamos a entender de que nos estamos refiriendo a la persona encargada de dirigir, la persona encargada de llevar a cabo, aunque en el cargo no sea ese su nombre. Por ejemplo, yo puedo ir a la carrera de Ingeniería de Sistemas y preguntar, ¿quién es el gerente acá? No. En esta empresa no tenemos, en esta institución no tenemos un gerente. La máxima autoridad es el director de carrera. Ah, bueno. Pero él es el encargado de llevar a cabo. Él es el encargado de gestionar, él es el encargado de administrar. El director de carrera, entonces, es el que gerenta. Por eso es que hemos hecho una división entre la palabra como un sustantivo y la palabra como un verbo. Volvamos a nuestro listado. El director de la carrera es el que gerenta. El DT es el que gerenta el equipo de fútbol. El director general de SpaceX es el que gerenta SpaceX, es el que gestiona, el que lleva a cabo, el que administra. El presidente ejecutivo de la ABC es el que gerenta la ABC. ¿Entiende? ¿No? Como un verbo. La gerencia es un término creado relativamente de manera contemporánea, desde hace poco, ¿no? Antes no se refería uno al gerente, sino cuando ha aparecido el estudio científico de la administración. Como un término creado por autores latinos neoclásicos de la administración, o sea, se refiere en realidad a un conjunto de actividades que tiene que hacer. El gerente, no sé si ustedes han visto la película esta, del personaje de La Imagen. ¿Cómo se llamaba esa película? Si alguien me puede hacer recuerdo. Jefe en pañales, creo. Jefe en pañales, ¿no? Ingeniero. Jefe en pañales, ¿no es cierto? O sea, este niño, era el responsable de una empresa, ¿no? Jefe. Pero lo que hacía era actividades de gestión dirigidas a la toma de decisiones en las organizaciones empresariales. Entonces, no importa qué cargo tenga, el señor que realiza actividades de gestión dirigidas a la toma de decisiones en las organizaciones empresariales es el que desenvuelve o desarrolla las tareas de gerencia. Otra definición, el término gerencia tiene que desasociarse del cargo, porque muchas empresas no tienen un gerente, pero si no tuvieran un gerente, ¿cómo es que logran sus objetivos? ¿Cómo es que se manejan? Ah, no, porque el cargo de gerente se llama aquí presidente ejecutivo, pero es en realidad el encargado de gerenciar. El término gerencia, entonces, se orienta, significa las actividades que coadyuvan al logro de los objetivos organizacionales en la empresa.
una empresa tiene objetivos. La empresa ENDE tiene objetivos de generar utilidades para el Estado, porque es una empresa estatal, a través de la generación, distribución y venta de energía eléctrica, ¿no? Entonces, el gerente tiene que encargarse de que se genere energía eléctrica en diversos lugares a través de generadoras de hidroeléctricas, se genera la energía eléctrica. Luego se transporta hasta los lugares donde se necesita, hasta las ciudades, por ejemplo. Aquí en Oruro, nosotros no tenemos un río cerca que sea lo suficientemente caudaloso como para poder generar energía eléctrica. La energía eléctrica viene de una zona que se llama Songo, que es un poquito más allá de Quime, que es una localidad que está entre Oruro y La Paz. Entonces, Quime y Songo son lugares donde hay mucha diferencia de altura. Entonces, los ríos son muy caudalosos y caen en cascadas y entonces es bien fácil hacer un embalse que retenga las aguas y se hace caer de manera controlada el agua sobre una turbina eléctrica que es un aparato que genera electricidad a partir de una fuerza, la fuerza del agua. Esa energía eléctrica es transportada por cables hasta la ciudad de Oruro. ¿Para qué? Para que se distribuya a todas las casas y sea utilizada. Cuando yo voy a pagar la luz que consumo en mi casa, no solamente pago el salario de las personas que trabajan, las instalaciones, etcétera, sino también tengo que pagar la energía que está siendo producida, ¿no? Entonces, el señor, el presidente de ENDE, el gerente de ENDE, o el cargo que tenga, la persona que gerencia a la empresa ENDE, es la que se ocupa de lograr esos objetivos. Si esos objetivos no se alcanzan, cambiamos de gerente, pues. ¿Qué objetivos entonces tiene la gerencia? La gerencia es un cargo que se ocupa de administrar. Es el cargo que ocupa el administrador de una empresa. Tiene muchas funciones. Las dos principales son, se presenta a la empresa frente a terceros. Cuando yo voy a escribir una carta, por favor, el secretario de la carrera me dice, quiero registrar una materia, por favor, una cartita, dirija una cartita al decano. Quiero revalidar mi inscripción porque el anterior semestre no estaba inscrito y ahora quiero inscribirme. Tiene que hacer una cartita al decano. El decano, fíjense que no hemos puesto acá un decano, rector. El decano es el encargado de gerenciar a la facultad. La Facultad de Economía, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina tienen decanos. Y la universidad no tiene decanos, tiene un rector. En el caso de la universidad, la persona que gerencia es el rector. Es el que gestiona, el que maneja, el que toma decisiones, el que es el encargado de hacer que la institución, la organización, llegue a sus objetivos planificados. Volvamos. Entonces, la primera de sus funciones, la primera de muchas funciones, es representar a la empresa frente a terceros. Sí, por ejemplo, vamos a invitar a la universidad a la reunión del COE, del Comité de Emergencias del departamento. El COE ha decidido que cuándo entrábamos en cuarentena, hasta qué hora era la cuarentena, qué días había cuarentena y qué días no había cuarentena, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, hemos invitado a que la universidad también participe del COE. ¿Quién ha representado a la universidad en ese comité? El rector, ¿no? El Centro de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas participa del consejo facultativo. El consejo facultativo es la entidad que toma decisiones sobre la facultad, sobre lo que va a ser la facultad. Entonces, el centro de estudiantes
que aglutina a todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, es representado por una persona. ¿Quién es esa persona? El secretario ejecutivo. Entonces, el secretario ejecutivo tiene que representar al centro de estudiantes en las instancias que correspondan. Esa es una de las tareas que hace el administrador o gerente. Pero hay otro conjunto de actividades quizás más importantes, porque representando a la institución, a la empresa, no vamos a lograr los objetivos. Cuando vamos a definir que el objetivo de la gerencia es lograr que los objetivos establecidos se alcancen, este señor, el administrador, el gerente, debe planificar, organizar, dirigir y controlar, es decir, administrar todos los recursos de la empresa o de la institución para lograr esos objetivos. Entonces, la tarea de la gerencia es fundamental. La tarea de la gerencia es alcanzar los objetivos. Si los objetivos no se alcanzan, si Bolivia no clasifica al mundial, al director técnico, que es el encargado de gerenciar, lo vamos a despedir, pues. ¿No? Lo vamos a despedir. Si el administrador del comedor universitario, si los comensales se quejan de que les dan muy poquito, de que está crudo, de que está quemado, etcétera, que la comida está fea, que la comida les ha provocado algún malestar o se han enfermado, ¿a quién van a despedir? Al administrador, pues, al gerente, al encargado de llevar a cabo la administración de la institución para lograr sus objetivos. Entonces, la tarea de la gerencia es primordial, es fundamental, es importante. Este señor debe tener un conjunto de habilidades como para hacer las cosas correctamente, ¿no? Los gerentes son entonces los que ejercen las funciones y actividades en la gestión de la empresa. Este gerente, este señor, este de rojito, debe estar formado y capacitado para varias cosas, entre ellas la toma de decisiones. O sea, ¿cómo se forma a una persona en la toma de decisiones? En algunos casos, debe tener alguna profesión, ¿no? Debe ser ingeniero. Si la empresa es el gerente de ENDE, por ejemplo, debe ser ingeniero eléctrico. El gerente de Sony debe ser una persona con conocimientos y estudios en la administración de una empresa grande. Esta persona, el gerente, también resuelve problemas al interior de la empresa. Asume la responsabilidad en la toma de decisiones. Koeman es el nuevo director técnico del Barcelona, ¿no? Él ha tomado una decisión. Ha dicho, yo no quiero que juegue el chileno, ¿cómo se llama el chileno que tiene un peinadito chistoso? Alguien que me responda. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Y ese otro que tiene unos dientes grandes que le gusta morder. Suárez. Suárez. Este señor Koeman ha dicho, yo no quiero que él juegue. Y Vidal llorando se ha ido y Suárez creo que hoy día se está yendo a jugar a la Juventus, ¿no? Este señor ha tomado esa decisión. Si el Barcelona no llega a un puesto expectable en el próximo campeonato, y en este campeonato no ha llegado a la final, ¿no es cierto? En la Champions no ha llegado a la final y en el campeonato de España no ha sido campeón. Por eso lo han votado al anterior director técnico, al anterior gerente, al anterior encargado de hacer que la empresa alcance sus objetivos. Si es que el Barcelona en este próximo campeonato que está comenzando, estamos en la segunda fecha, no llega a un puesto de campeón, lo van a votar. ¿Por qué? Porque él ha tomado la decisión de sacarlo a Arturo Vidal, de sacarlo a Suárez. Y está sacando a otros también. Entonces, obviamente el gerente, sin importar si es del Barcelona, si es de una empresa, si es de SpaceX, si es de donde sea,
toma decisiones que no lleguen a sus objetivos, no lleven a la empresa a sus objetivos, lo votan, pues. El gerente también es el encargado de realizar la evaluación de los resultados de las aplicaciones de estas decisiones. Si lo saco a Suárez y resulta ser que en los próximos 5 partidos el Barcelona no puede meter goles, él va a tener que o contratarlo nuevamente, y Suárez le va a decir ahora ya no quiero, o contratar a un goleador, ¿no es cierto? Alguien que sepa meter goles. ¿Por qué? Porque si se ha tomado la decisión de prescindir de un goleador y esa decisión está haciendo que el equipo tenga algún tipo de perjuicio, vamos a tener que corregir esas cosas. Entonces la tarea de un gerente es una tarea muy delicada, ¿no? Es una tarea muy delicada. Voy a dibujar una estrella porque cuando vemos a alguien exitoso, decimos esa persona tiene una estrella ahí arriba. Una estrella que hace que sus decisiones tengan buenos resultados. Entonces, este señor, el gerente, tiene una tarea muy delicada. Una de las funciones más importantes de la gerencia es la delegación. El gerente no puede hacer todo. Entonces debe delegar algunas tareas. Obviamente debe delegar esas tareas en función de algunos criterios, ¿no? Debe delegar una tarea a alguien que sepa hacerla. ¿Por qué? Porque si delega la tarea, por ejemplo, el director técnico le delega la tarea de hacer preparación física al preparador físico. Le delega la tarea de evaluar el estado de salud de los jugadores al médico del plantel. El gerente de una empresa le delega algunas tareas a algunas otras personas que están debajo de él y que asumen ciertas de sus tareas, pero no asumen la responsabilidad. El gerente, aunque delegue algunas tareas, sigue manteniendo la responsabilidad. Y hemos dicho que la responsabilidad era algo fundamental, ¿no? Si se equivoca en las decisiones que toma, él asume la responsabilidad y probablemente sea despedido. Esa tarea, esa actividad que se llama delegación, significa dejar que algunas de las tareas que le corresponden como gerente las hagan algunas otras personas que de acuerdo a su formación, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a sus destrezas, de acuerdo a sus habilidades. Desde ese punto de vista, no vamos a tener un solo gerente dentro de una empresa, sino, por ejemplo, en una empresa hay un gerente general. Por debajo de él está un gerente administrativo. Voy a dibujar acá. Ahí arriba está el gerente general. Por debajo de él está el gerente financiero. El gerente financiero es el que realiza por delegación, este señor, el gerente general, le delega algunas funciones, sobre todo las funciones financieras, las funciones económicas, al gerente financiero. Este gerente financiero sabe mucho de finanzas, debe ser un contador, debe ser un administrador público, un contador público, porque esas son las tareas que va a cumplir dentro de la empresa. Algunas tareas se las puede delegar al gerente de producción, por ejemplo. Este gerente va a seguir asumiendo la responsabilidad, pero algunas de sus tareas las está delegando. ¿Para qué? Para que esta persona, el gerente, no sea el encargado de hacer todo, porque si no, se moriría, tendría que trabajar 25 horas al día, y el día no tiene 25 horas.
Este gerente de producción puede a su vez delegar algunas de las tareas que le han delegado a otras personas. Desde ese punto de vista, los gerentes se clasifican gerentes de primera línea, gerentes de medio nivel. No, perdón, gerentes de primera línea son estos. Gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio y gerentes de alto nivel. La administración de empresas incluye 4 funciones. Esta diapositiva me voy a saltar un poquito hasta el siguiente capítulo. ¿Ya? La siguiente unidad. La vamos a ver en profundidad. Pero la administración, en resumen, la administración son 4 cosas: la planificación, la organización, la dirección y el control. Enseguida lo vamos a ver con mayor profundidad. Esto lo vamos a ver la siguiente. Entonces, las tareas de administración recaen de diferente manera en la jerarquía organizacional. Los gerentes de alto nivel se ocupan de algunas partes de la administración, sobre todo más de la planificación, por ejemplo. Los gerentes inferiores no se preocupan tanto de la planificación. Fíjense que el porcentaje que planifica los mandos inferiores es muy pequeño comparado con lo que hacen los gerentes de alto nivel. Pero estos señores dirigen. Están en el lugar, están dando órdenes, están tomando decisiones. Mientras que estos señores de los gerentes de alto nivel prácticamente no dan órdenes. Están sentados en su oficina trazando planes para el largo plazo. Los gerentes de alto nivel son ejecutivos senior. ¿Qué significa senior? Significa mayor. De mayor edad, quiero decir, de mayor responsabilidad, de mayor antigüedad. Y son responsables de la administración en general. Se les conoce como gerentes estratégicos. Se concentran en aspectos de largo plazo. ¿Qué va a pasar dentro de 1 año? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Interactúan con personas y organizaciones externas. Los líderes de alto nivel eficaces, ¿qué significa eficaz? Que da resultado, ¿no? Tratan a las personas como miembros valiosos de la organización. Los gerentes de medio nivel también se les llama gerentes tácticos. Son responsables de traducir los objetivos, metas y planes generales en objetivos, metas y actividades más específicos. Garantizan que sus subordinados mantengan el equilibrio entre los objetivos operativos de corto plazo y los estratégicos de largo plazo. Y finalmente, los gerentes de primera línea se llaman gerentes operativos. Supervisan las operaciones de la empresa, se involucran directamente con los empleados. Implementan los planes específicos desarrollados por los gerentes medios y son el enlace con el personal administrativo. Los gerentes deben tener muchas habilidades. ¿Qué es una habilidad? ¿Quién me puede decir qué es una habilidad? Diego, ¿es usted una persona habilosa? ¿En qué es habiloso usted? En la música, ingeniero. Ah, usted es músico, caramba. ¿Qué toca algún instrumento o algo así? Sí, la guitarra, Ah, bien. soy hábil para eso. Wilson. Ah, no, Wilson no está. Víctor Hugo, ¿usted en qué es habiloso, digamos? ¿En qué es habiloso, diría usted?
Marco Antonio, ¿en qué diría usted que es habiloso? Yo me considero habiloso en diseño gráfico. Ah, qué interesante. Lourdes, ¿usted en qué es habilosa? Para los deportes, ¿Qué significa habilidad? ¿Qué es una habilidad? Es la capacidad de una persona para destacar o sobresalir en alguna actividad específica. No tanto para destacar, sino para hacer algo bien. Ah, es habiloso en la cocina. Ah, se supone que esa persona cocina bien. Como dice su compañero, yo soy habiloso en la música. Eso quiere decir que seguramente sabe cantar, sabe tocar algún instrumento mejor que otras personas. Pero no necesariamente significa destacar, sino hacer bien las cosas. La habilidad es la capacidad, muchas veces innata o formada, de una persona para hacer algo bien. ¿Ok? Entonces, los gerentes, dependiendo del nivel que tengan, deben tener diversas habilidades. Por ejemplo, los mandos inferiores, los gerentes de primera línea, deben tener muchas habilidades técnicas. Los gerentes de alto nivel no tienen necesidad de tener muchas habilidades. Por el contrario, los gerentes de alto nivel necesitan muchas habilidades de conceptualización, de extraer conceptos, de visualizar conceptos, de visualizar cosas que no existen. Los mandos inferiores no necesitan esas habilidades. Entonces, las habilidades administrativas se van formando con el tiempo. Probablemente ustedes como profesionales, en cuanto egresen, van a llegar a ocupar alguna empresa en estos lugares. A medida que vayan evolucionando, que vayan conociendo más y más y más la empresa y su profesión, van a ir subiendo, ¿no? Eventualmente, cuando sean ustedes ejecutivos y profesionales senior, es decir, tengan ya muchos años, hemos dicho que los senior tienen muchos años, mucha antigüedad, ¿no? No necesariamente significa que sean de edad madura, ¿no? Una persona que ha trabajado 10 años, pero ha comenzado a trabajar a sus 16 años, a sus 26 años, cosa que es todavía muy joven, ya puede denominarse un ejecutivo senior, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes sean unos profesionales senior, con mucha antigüedad, 10, 15 años, ya ustedes van a poder desenvolverse en el ámbito de la gerencia de alto nivel. La universidad los forma con habilidades técnicas. Ustedes saben calcular ecuaciones diferenciales, saben manejar un programa, saben manejar un lenguaje de programación, saben estructurar una base de datos, un lenguaje de base de datos, un sistema basado en web. Lo pueden hacer, pero todavía no tienen habilidades de conceptualización porque estas cosas no se enseñan en la universidad. Estas cosas se aprenden en el trabajo. Entonces, a medida que vayan evolucionando en el trabajo, van a comenzar a cobrar habilidades de conceptualización y diseño. Van a poder visualizar bajo el contexto de una empresa. Y eso los va a convertir les va a dar las habilidades que se requieren para ocupar gerencias de alto nivel. Y es aquí también donde se ven el tiempo que utiliza, la frecuencia de uso de diversas habilidades por parte de los gerentes. Cuando ustedes ingresan a una empresa,
ustedes van a utilizar mucho sus habilidades técnicas. Y a medida en la que vayan evolucionando, van a utilizar mucho menos sus habilidades técnicas. Por ejemplo, el gerente de una empresa de software. Esa persona que está manejando una empresa, es muy posible que sepa programar, que sepa codificar una aplicación, que sepa utilizar un lenguaje de computación, pero es obvio que no va a utilizar esas habilidades, no va a diseñar, no va a sentarse a diseñar un lenguaje, una aplicación. Y al revés, una persona que recién ingresa a una empresa no va a utilizar mucho sus actividades conceptuales. A medida en la que crece dentro de la empresa, el uso de esas habilidades conceptuales va a ir creciendo. El gerente debe, entre otras de las tareas, debe lograr la motivación y satisfacción de los empleados por la influencia directa de su comportamiento. O sea, su comportamiento debe motivar y generar satisfacción en los empleados. ¿Cómo lo hace? Debe utilizar la comunicación, establecer metas, el reconocer cuando se logran esas metas, entender y tener sensibilidad de las características particulares de los empleados y, sobre todo, hacer sentir a los empleados cómodos y ayudarlos a ser productivos. Entonces, no había sido tan fácil ser gerente, ¿no? Un gerente necesita un montón de cosas que a lo mejor todavía nosotros no tenemos. Y es por eso es que generalmente el ser gerente es algo natural que ocurre cuando hemos transcurrido todas las fases previas antes de ser gerente. Y vamos aprendiendo a ser gerentes. Para lograr, el gerente entonces debe ser eficaz. El gerente debe ser eficaz. Para lograr esa eficacia, muchas veces se han asumido diversos enfoques. En la historia de la humanidad siempre ha existido alguna forma de administrar. Estas formas de administrar pueden ser muy simples o pueden ser muy complejas. La idea de tener eficacia es la que ha originado que se desarrollen ideas y teorías acerca de la administración. Por ejemplo, y disculpen que utilice ejemplos de fútbol. El director técnico del Bolívar está muy enfocado a defender. Él juega con un esquema con un solo atacante. Otro director técnico, no, él es bien ofensivo. Tiene 3 atacantes. Él juega con 3 atacantes. Entonces, los enfoques en la gerencia surgen de perseguir la eficacia, ¿no? Antes del siglo XIX, y esto lo vamos a ver con mayor precisión en el capítulo siguiente, antes del siglo XIX, el desarrollo de enfoques y metodologías en la administración fue muy lento, o sea, no había muchas ideas. A partir del siglo XX surgen los primeros enfoques que dieron origen posteriormente a los modelos administrativos. No se olviden de que esta materia se llama modelos administrativos. Algunos de esos enfoques son el enfoque clásico, el enfoque humanista. El enfoque humanista, por ejemplo, daba mucha importancia a las personas. El enfoque neoclásico
daba mucha importancia a los objetivos. El enfoque estructuralista era muy burocrático, o sea, daba mucho énfasis a que la empresa tenga muchos procedimientos. El enfoque del comportamiento es un modelo de administración que le da mucho énfasis a la psicología de las personas. El enfoque sistémico divide a la empresa en partes que sean más pequeñas de administrar, y si administramos una cosa pequeña que interactúa con otras también pequeñas, podemos lograr buenos resultados. El enfoque situacional es un enfoque mucho más moderno que apunta a que la empresa tiene que configurarse de acuerdo a la situación en la que se esté viviendo. De todos estos enfoques que los vamos a ir viendo cuando veamos el tema de modelos administrativos, el enfoque sistémico es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente, tenemos que circunscribirnos a lo que somos, pues. Nosotros somos sistemáticos, sistémicos. Voy a poner sistemas. Somos ingenieros de sistemas. Entonces el enfoque sistémico debería ser la forma en la que veamos el mundo. A riesgo de que veamos el mundo con unos lentes cuadriculados, ¿no? El enfoque de sistemas visualiza a la organización como un conjunto integrado, conformado por partes, que se relacionan entre sí a través de una estructura y dentro de un entorno determinado. ¿Qué se consigue con eso? ¿Qué se consigue con dividir a un conjunto en partes? Conseguimos algunas cosas positivas, pero también conseguimos algunas cosas negativas, ¿no? Lo positivo, conseguimos detectar con mucha eficacia qué problemas hay, porque ya no estamos viendo los problemas del todo, sino podemos llegar a ver los problemas de una parte de la empresa. Podemos desarrollar aquellas partes que consideremos más importantes en el proceso de la empresa. Y así podemos alcanzar un crecimiento notable. El enfoque de sistemas sirve para realizar un proceso de cambio continuo hacia la excelencia en su gestión. Esta es una imagen, digamos, de lo que es la visión sistémica. Entonces vamos a dividir al todo en partes que, como piezas de un rompecabezas, deben encajar de manera perfecta con las otras partes. Entonces vamos a dividir a la empresa en las partes que nosotros consideremos necesarias. Y cada una de estas partes se gestiona por separado. Podemos delegar funciones a cada una de estas partes, ¿no? Podemos hacer que cada una de estas partes sea manejada por un responsable diferente. Esa es la visión sistémica. Ya hemos terminado de hablar de lo que es la gerencia. Ahora, el tema de hoy, no se olviden, lo voy a poner acá, se llama gerencia e información. ¿Qué es la información? La información es algo que está compuesto por datos, que están en un contexto significativo. Ese contexto significativo debe ser útil. Y para que la información sea útil, debe comunicarse a alguien que se llama receptor, que le va a dar algún uso. Generalmente ese uso es el de la toma de decisiones. La información, entonces, está compuesta por diversos datos que están en un contexto significativo y útil y se ha comunicado a un receptor que la utiliza para tomar decisiones. ¿Qué son los datos? Los datos pueden conceptualizarse como un antecedente necesario para llegar al conocimiento de algo. Los componentes de la información, que se llaman datos, representan hechos que describen a un objeto. Por ejemplo, si vamos a ver a una persona desde el punto de vista de la información,
podemos describir datos precisos sobre esa persona y ese conjunto de datos es la información. Por ejemplo, podemos decir que esa persona es de género femenino, mide 1,67, tiene 28 años de edad. Este es su número de carnet. Estos son sus pasatiempos. Este es el grado académico que ha alcanzado. Entonces, pero aquí faltan muchísimos otros datos, ¿no? Es casada, soltera, dónde vive, qué enfermedades tiene, cuáles son sus intereses. ¿Tiene familia? ¿Qué se llama su familia? La información puede ser algo muy grande. Hemos dicho que la información es necesaria para el proceso de la gerencia. El gerente necesita información para hacer bien su trabajo, es decir, para ser eficaz. ¿Cómo obtenemos la información? A través de medios escritos, a través de la televisión, a través de los libros, a través de algunos instrumentos que me permitan obtener esa información, capturar esa información. No importa cómo la consigamos, a través del Google. Los jóvenes están acostumbrados a adquirir la información a través del Google, ¿no? El señor Donald Trump ha querido cesar TikTok porque supuestamente agarra y captura datos de la población que utiliza esa plataforma. Por ejemplo, si a mí me gusta ver en Facebook fotos de gatitos, Facebook sabe que a mí me interesan los gatitos y le vende esa información a una empresa que fabrique alimento para gatitos. Y la empresa esa, sin que yo haya contactado con esa empresa, ya conoce información de mí, conoce algunos datos. El señor Donald Trump ha dicho, no, TikTok ya no se va a poder instalar desde el 21 de septiembre. En los Estados Unidos, TikTok ya no se va a poder instalar. Voy a prohibir que se instale, que esté disponible en las plataformas que manejan los celulares, es decir, Android y iOS. Si ustedes van a la China, por ejemplo, y agarran un teléfono y quieren instalarse Facebook, no pueden instalarlo porque Facebook está prohibido en China. Entonces, lo mismo quería hacer Donald Trump. ¿Por qué? Porque supuestamente captura información cada vez que nosotros le pedimos información. Es decir, si yo le pido información a Google, Google me la da, pero almacena esas cosas que yo le estoy pidiendo para conocerme mejor. Porque esa información es valiosa y Google la puede vender. Cuando yo busco en Facebook y le pongo like a algunas cositas que me interesan, Facebook ya sabe qué cosas me gustan y esa información que él está acumulando sobre mi persona la puede vender. La idea, cuando buscamos una fuente de información, es que esa información sea de calidad. ¿Cómo sé que la información es de calidad? ¿Qué significa calidad? Vamos a hablar de esto mucho en un tema específico porque un capítulo se refiere a la calidad. La calidad es algo difícil de describir. Lo que es calidad para una persona puede no serlo para otra persona. Pero en torno a la información de calidad, esta debe reunir mínimamente 3 aspectos.
básicos. Debe ser exacta, debe ser oportuna y debe ser relevante. ¿Qué significan estas cosas? Exacta significa que esté libre de errores. Oportuna, que esté en el momento en el que se le requiere. Y relevante significa que debe estar completa y debe contestar todas las preguntas que hayamos requerido para investigar o conseguir esa información. Si se reúnen estos tres aspectos, la información es de calidad. Pero hay otros factores también que hacen que la información deba reunir ciertas características que la información debe reunir para ser considerada de calidad. Qué importante entonces es la información. La información es muy importante. En cualquier actividad se deben tomar decisiones para llegar a los objetivos de la empresa. El gerente, que es el encargado de tomar esas decisiones, debe tomar esas decisiones basándose en información de calidad. La información puede provenir entonces de diversas fuentes, ¿no? Desde el punto de vista de las fuentes, es decir, de dónde proviene, la información puede ser externa o interna. La información externa es aquella sobre la que no tenemos influencia, es decir, no la podemos manejar, no podemos corregir la información que viene de afuera. Por ejemplo, si estamos queriendo salir de viaje, imaginémonos que estamos queriendo ir de viaje a otro país y no sabemos qué ropa vamos a llevar. A ver, entramos a internet y vemos cuál es el pronóstico del tiempo para las fechas en las que pensamos estar en ese lugar. Y nos dicen va a ser frío. Es una información externa sobre la que no podemos hacer ningún cambio. La información también puede provenir de fuentes internas. Es aquella que se genera dentro de la empresa y sobre la que sí tenemos impacto, sobre la que sí tenemos efecto y que además es susceptible de ser modificada con las decisiones que tomemos. Hemos decidido ir a ese viaje y buscamos y preguntamos, ¿tenemos ropa abrigada? Dice que está haciendo mucho frío al lugar donde estamos yendo. Ah, ¿cuánto frío? Sí, tú tienes ropa abrigada. No, no, no. Hace 20 grados bajo cero. Ah, necesitamos ropa térmica. No tengo ropa térmica. Entonces tengo que comprar. Esa información interna me permite tomar decisiones que pueden modificar. Voy al mercado, compro ropa térmica para menos de 20 grados y he modificado la información interna. La información es importante para la gerencia. La gerencia debe estar suministrada siempre de información de calidad. Por lo tanto, la gestión eficiente de la información, para asegurar que la información reúna esos tres pilares, que sea exacta, que sea relevante y que sea oportuna, ha originado que se desarrollen conceptos y técnicas. Una de las técnicas que se utiliza son los sistemas de gestión de la información. Los sistemas de gestión de la información son un campo en el que los ingenieros de sistemas trabajamos. Por lo tanto, somos un vínculo necesario, algo muy importante para los gerentes. Hemos concluido la unidad 1. Voy a pasarles todo este material en diapositivas, pero también en formato de texto, ¿ok? Para que ustedes vayan acumulando todo lo que estamos avanzando, no solamente como diapositivas, sino también como texto, para eventualmente las evaluaciones dentro de la materia. Todo esto se los voy a pasar y nos están obligando un poquito a ello. Lamentablemente no me gusta mucho, pero tenemos que cumplir las órdenes. A través del Moodle de la
institución. El Moodle, perdón, está mal escrito esto. El Moodle es una plataforma educativa basada en computadoras, ¿no? Antes había solamente el módulo de la UTO, pero actualmente, a raíz de que esta plataforma Moodle en los servidores de la Universidad Técnica de Oruro está muy saturada y no recibe una administración correcta y se han llegado a perder datos, se ha llegado a perder información. Hay muchos docentes que han tomado examen y al día siguiente han ido a revisar sus exámenes y resultó ser que el administrador del módulo de la UTO, el encargado de la dirección respectiva en el edificio central, había hecho una actualización y se olvidó de que había información y se ha borrado todo y el docente ha tenido que volver a tomar exámenes. A raíz de eso es que la carrera de sistemas ha implementado un módulo exclusivamente para sistemas. Es en esta plataforma en la que yo voy a poner en el repositorio disponible por este sistema, voy a poner todo el material que ustedes necesitan para llevar a cabo este curso. ¿Okay? Ya están ahí las diapositivas que estamos utilizando. Va a estar el material textual, los apuntes de clase y también van a estar algunos ejercicios. Esta unidad 1 es simplemente informativa, teórica, por lo tanto no hay ejercicios hasta ahora, a pesar de que nosotros hemos hecho algún pequeño ejercicio como una tarea en la que ustedes me han investigado cómo se llaman en diversas empresas del mundo los gerentes. No solamente cómo se llaman, su nombre de pila, sino también el nombre del cargo que ocupa, ¿no? Eso es un ejercicio para que ustedes hayan visto de que la gerencia no necesariamente lleva el término de gerencia incorporada en su estructura. Las empresas definen qué se va a llamar el gerente en su estructura organizacional. Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el día jueves. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miguel.